Gracias. Gracias. McKinsey y compañía hicieron un estudio recientemente que decía que casi el 70% de todas las iniciativas de cambio en las organizaciones fallaba. Esto demuestra que una de dos, o estamos aplicando mal los métodos que utilizamos para manejar el cambio dentro de las organizaciones, o los métodos no son adecuados para la dinámica social actual. De cualquier manera, algo tiene que cambiar. Normalmente, dentro de las organizaciones, a la gente cuando le platicas o le hablas de cambio, a ellos les cuesta mucho trabajo sentirse cómodos inicialmente. Su primera reacción es rechazarlo, hay personas que reaccionan con miedo y bueno, las reacciones pueden ser muy variadas o inclusive una mezcla de los dos. Mi trabajo, que yo amo, es detonar el cambio dentro de las organizaciones. Y siempre que puedo estoy conociendo gente nueva y platicando con ellos y diciéndoles ¿a qué te dedicas? Platícame un poco de tu proceso. Siempre que puedo estrecho la mano con alguien, cuando viajo, estoy en una oficina nueva, trato de conocer a las personas con las que trato día a día y enterarme de qué es lo que hacen. Y mi mente siempre va a ese lugar, ¿no? Siempre estoy pensando en qué podemos hacer para ayudar a esta persona, qué podemos hacer para ayudar a que su proceso pueda ser más rápido, para que pueda trabajar mejor con los sistemas. Y yo amo esto. Esto es de lo que vivo todo el tiempo y es lo que quiero hacer hasta el día que me muera. ¿Quién de aquí es Project Manager? Vaya, casi todos. ¿Quién de aquí se dedica al sector de IT? ¿Quién de aquí se dedica al sector de tecnología de información? La gran mayoría, ok. Bueno, exactamente mi punto es, una de las últimas cosas que aprendemos como Project Managers, sobre todo los que nos dedicamos a la tecnología de información, es cómo administrar el cambio y cómo asegurarnos de que el cambio pueda ser absorbido por la empresa. Porque típicamente el Project Manager de IT se dedica a seguir su ciclo en cascada o a seguir su release de metodología ágil, ¿no? Y sus iteraciones o como dependiendo de lo que utilizan, ¿no? Y nos enfocamos poco o nada en voltear a ver al usuario final, o en voltear a ver a la persona del negocio que está sentada en el día a día ejecutando sus actividades. Y lo que sucede frecuentemente es que lo que implementamos a veces rompe los procesos internos de las áreas que están trabajando sobre los cambios que estamos introduciendo. Hace como 5 años, cuando trabajaba todavía en HP, hubo muchas caras conocidas, entonces les voy a dar ese ejemplo. Teníamos un portafolio de proyectos muy grande para finanzas y estábamos decidiendo qué queríamos hacer con él. Y lanzamos muchas iniciativas, empezamos a entregar cosas, pero nos estaba faltando algo. Y era precisamente esa conexión entre lo que entregábamos técnicamente y lo que a final de cuentas se veía reflejado en el desempeño de la operación. Porque metíamos cambios y lo hacíamos muy torpemente. Decidimos entonces implementar una metodología de cambio como parte del ciclo de vida de nuestros proyectos. Y en primera instancia, pues nos volamos la barda prácticamente. Metimos muchísimas cosas, un proceso muy robusto, una metodología muy robusta, perdón. Y a final de cuentas, nos dimos cuenta con el paso de 1 o 2 años que lo que estábamos implementando, el 35% de lo que implementábamos era pues pura grasa que se le podía cortar al método. Porque terminábamos documentando cosas que a final de cuentas no agregaban valor. O terminábamos teniendo conversaciones que no agregaban valor. Entonces decidimos cortarlo en lo que yo ahora llamo un método más realista. Por eso el título de la conferencia se llama Un enfoque práctico.
porque yo no me voy a parar aquí a platicarles acerca del el método como lo pueden sacar de los libros, sino más bien qué creo yo que son las 3 cosas que pueden extraer e implementar para que puedan mejorar la entrega de los cambios en sus organizaciones. Vamos a hablar un poquito de números. Prosky, que es una organización que se dedica principalmente al change management, dijo que hay una relación directa entre la calidad de la administración del cambio y que terminemos a tiempo nuestros proyectos. Y que también hay una relación directa entre llegarle al presupuesto, llegarle al budget como PMs y la calidad de la administración del cambio. Ojo, aquí digo calidad de administración del cambio. No se trata solamente de aplicar una metodología de administración del cambio. Se trata de hacerlo con calidad. ¿Ok? Ya nos podemos poner a discutir qué quiere decir calidad, ¿verdad? Pero básicamente ese es el mensaje. ¿Qué dice el Harvard Business Review? Dice el 70% de las iniciativas de cambio fallan. ¿Qué quiere decir que fallan las organizaciones? ¿No? ¿Qué quiere decir que fallen estas iniciativas en las organizaciones? Pues básicamente quiere decir que no llegamos a lo que el cliente espera o a los objetivos que el cliente ha definido como necesarios, ya sea que los haya externado o no, para que podamos considerar exitoso el cambio. ¿Qué dice Gartner? Gartner nos dice, fallan el 50% de las iniciativas de cambio, 16% tienen resultados mixtos y solamente el 34% es un claro éxito. Estas cifras son bastante feas. Si nosotros mismos nos dedicamos a Project Management, imagínense que el 34% de sus proyectos tenga éxito. Es en realidad alarmante. Entonces, yo les decía, algo tiene que cambiar, ¿no? Bueno, ¿qué es la gestión del cambio? La gestión del cambio no es otra cosa que aplicar una metodología para asegurarnos que el cambio pueda ser absorbido por las organizaciones. Y su propósito es principalmente vencer la resistencia, número 1, y número 2, ayudar a las personas a adoptar el cambio. Por ahí me ha pasado a mí en proyectos que iniciamos con algún cambio, pero las personas inmediatamente responden como es su naturaleza, porque es un mecanismo que tenemos defensivo nosotros, con miedo o rechazo. Entonces tenemos que aplicar, vamos a verlo más adelante, una serie de métodos que nos pueden ayudar a vencer esa resistencia y a convertir a esas personas que resisten el cambio a ser promotores activos del cambio. Esa es la meta. En términos prácticos no estoy diciendo que suceda en todos los casos. Bueno, para mí, estas son las 3 áreas en las que todas las organizaciones por lo menos se tienen que enfocar para una buena administración del cambio. La primera, comunicaciones. La segunda, en ver cuáles son los impactos de los cambios. Y la tercera, los entrenamientos, o el entrenamiento que la gente tiene que tener. En la parte de comunicaciones, van a encontrar muchas coincidencias con comunicaciones que normalmente nosotros administramos como parte del proceso normal del ciclo de vida del proyecto. O sea, no hay muchas maneras de hacer algo bien, ¿no? Entonces, en la parte de planeación van a encontrar muchas coincidencias. Lo que tenemos que tener muy en cuenta cuando somos líderes de cambio es nuestro enfoque. Porque siendo project managers, tendemos a pensar en el cambio como alcance. Y me pasa mucho con project managers con los que he trabajado yo a lo largo de los años, que cuesta mucho cambiar esa mentalidad. Y cuando yo pregunto, bueno, hay que planear las comunicaciones del plan de implementación del cambio. Y entonces empezamos a pensar en scope, en alcance inmediatamente. Y eso no es lo que se necesita. Se necesita entender qué está cambiando en la organización más allá del alcance del proyecto. Sobre todo en IT el alcance del proyecto muchas veces es técnico.
pero no necesariamente significa que tenemos que comunicarlo a la organización, ¿sí? Porque puede que no sea relevante. Cuando medimos los impactos es lo mismo. Tenemos que entender qué está cambiando para poder entonces hacer un análisis de en dónde estamos impactando la organización. Cuando hablamos de entrenamiento necesitamos definir a quiénes va dirigido el entrenamiento, como es normal, pero siempre basándonos en qué está cambiando. Entonces aquí lo que tenemos que poner al centro, en todos los casos, siempre es el cambio. Y es algo que en mi experiencia nos cuesta mucho trabajo hacer como Project Manager, sobre todo de IT. Bueno, un poquito de teoría. ¿Qué es un stakeholder? Pues no es otra cosa que alguien que está impactado directamente o que le interesa el proyecto, ¿no? En este caso, el cambio. Porque vamos a ver al stakeholder o al interesado siempre desde el punto de vista del cambio, no desde el punto de vista de proyecto. ¿Ok? De la misma manera como lo hacen en un proyecto normal, empezamos conociendo quiénes son nuestros stakeholders, quiénes son esas personas que necesitamos identificar para que más adelante podamos elaborar planes que nos puedan ayudar a que acepten el cambio o a vencer la resistencia. Como de cualquier manera empiezan a listarlos, típicamente un registro de stakeholders en un proyecto normal puede tomar entre 15 o 40, yo pensaría, stakeholders. Son típicamente los que veo en proyectos normales. Sin embargo, si ustedes se han topado con un registro de stakeholders para un plan de administración de cambio, yo personalmente he visto 1000 stakeholders listados y cada uno tiene que ser identificado. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay diferentes maneras, ¿no? La primera es hablar con las personas. Hablando con los stakeholders y entrevistándote con ellos puedes enterarte de quién está impactado. Puedes hacer preguntas como ¿quién más está impactado? ¿A quién conoces que le puede interesar esto? Etcétera. Yo típicamente cuando platico con stakeholders para este tipo de fines, tengo conversaciones de 10 minutos con ellos y siempre tenemos que tener ya definido qué les vamos a preguntar desde un inicio. Porque si no sabemos qué les vamos a preguntar, entonces vamos a andar tirando balazos, ahora sí como quien dice, y no le vamos a pegar a nada, ¿no? Tenemos que tener bien claro cuáles son las dimensiones que queremos conocer de nuestros stakeholders y con base en eso tener una conversación con ellos. Como les dije, 10 minutos bastan. Y típicamente en una conversación promedio salen 4 o 5 grupos de stakeholders más identificados. Cosas como ubicación, zona horaria, lenguaje, cuáles son tus objetivos del proyecto desde tu punto de vista, cuáles son tus preferencias de comunicación. Todo eso se debe de preguntar. ¿Por qué? Porque más adelante toda esta información les va a servir para continuar elaborando su plan. También se tienen que categorizar a los stakeholders. No todos los stakeholders son iguales y depende mucho de cuál sea su interés y cuál sea su nivel de influencia en el proyecto, para que nosotros podamos categorizarlos correctamente. No es lo mismo un analista que no está impactado por el cambio, pero que le interesa saber más, al director del área, que su equipo está directamente impactado y tiene un interés muy elevado. Y los tenemos que manejar de diferente manera. ¿Ok? Bueno. Esta es una hoja típica que tengo yo siempre. No es exhaustiva porque les quise poner un ejemplo realmente que cupiera en el slide, pero es un ejemplo de lo que pueden tener como un plan de manejo de stakeholders para la administración del cambio. Y si fijan, ahí aparecen algunas cosas como cuál es su expectativa. Toda esta información después la vamos a utilizar para medir cuál es el éxito de la implementación del cambio. O podemos utilizarla para medir el éxito del entrenamiento o otro tipo de cosas. ¿Cuál es su preferencia de comunicación? Esta información la podemos
tomar en cuenta para nuestro plan de comunicación más adelante. ¿Ok? Bueno, la manera en la que nos comunicamos es muy diferente. Imagínense que yo los invito o ustedes nos invitan a una fiesta. Habrá gente a la que le podamos pasar la dirección por escrito, a otra gente le vamos a dar un mapa, a otras personas les vamos a platicar con ellos y explicarles cómo llegar, ¿no? ¿Cuál es la mejor para un proyecto? ¿Cuál es la mejor para una implementación de cambio? Pues yo creo que las tres, ¿no? Las tres tenemos que utilizar los tres tipos de comunicaciones para poder expresar nuestra idea exitosamente. Típicamente utilizamos emails en las empresas de buen tamaño, newsletters, poco nos reunimos porque los equipos están tan diversos globalmente, y están tan dispersos que hay pocas oportunidades. En los proyectos que yo lidereo, que yo tengo en mi portafolio, siempre tenemos agentes de cambio, es una de las cosas que hemos aprendido, tenemos agentes de cambio en las oficinas donde hay masa crítica de empleados y siempre implementamos estrategias mixtas. Tanto mandamos newsletters como nos reunimos con los empleados presencialmente e inclusive en algunos casos llegamos a generar material audiográfico, videos que se pueden publicar en las páginas de entrenamiento que tiene cada empresa, etc. Y si bien no todos los proyectos tendrán estas estrategias por su naturaleza, su tamaño, las particularidades presupuestales que puedan tener, inclusive de habilidades del equipo de trabajo, tienen siempre que tener en mente que hay que abordar los tres. Este es un ejemplo de un plan de comunicaciones que tenemos. Digo, es un ejemplo, como digo, no es exhaustivo, pero siempre tienen que conocer quién va a hacer y cuándo. ¿Quién lo va a hacer y cuándo? Para que puedan llamarlo un plan. Aquí tenemos una serie de eventos que definimos. Por lo general tenemos eventos de comunicación presenciales, tenemos newsletters que se mandan cada mes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, pedirle a los directores y a los vicepresidentes que en sus llamadas en sus juntas de staff, ya sean virtuales o presenciales, nos incluyan, nos den 10 minutos para platicar de lo que está sucediendo en los diferentes dominios cuando es relevante información para ellos. Cuando viajo y estoy en una oficina foránea, siempre trato de buscar un tiempo con algún área para platicarles qué estamos haciendo, ¿no? Cuando estamos implementando un cambio, siempre tenemos que tomar todas las oportunidades que tengamos a la mano para poderlo comunicar. Una cosa que me sirve mucho, que se los incluye ahí es, hay que hacer lista de distribución. Nos facilita muchísimo la tarea de hacer lista de distribución. En el registro de stakeholders, ustedes pueden categorizar y hacer grupos de sus stakeholders, que ustedes nada más pueden filtrar, tomar esa información y fácilmente agendar una junta, definir la lista de invitados, mandar un email, ¿no? Con solo un clic. Y eso es muy importante. Bueno, si ya tienen un plan de comunicación, entonces lo único que tienen que hacer es ejecutarlo y se olvidan de problemas. Y lo siguiente que tienen que hacer es empezar a ver cuáles son los procesos, identificar cuáles son los procesos que tenemos que cambiar. Principalmente. Hay pocas cosas que pueden desordenar y prácticamente hacer que el proyecto falle completamente, como los procesos. Pasa mucho y me pasa muy seguido a mí también en lo personal, aun cuando lo tengo en mente, cuando hay fusiones de empresas. Por ejemplo, DXC acaba de comprar Luxoft hace poquito. Y en el momento que lo compramos,
empezamos a explorar diferentes áreas de integración con ellos. El peligro que tenemos cuando empezamos a integrar una empresa de ese tamaño, porque no es una empresa ni tan chiquita, ni tampoco tan grande, pero tiene un tamaño que ya demanda cierto esfuerzo cuando al momento de integrar. El peligro que se corre a la hora de integrar es romper los procesos que ellos tienen. Porque cuando decimos, vamos a integrar toda la operación, hablando de finanzas, toda la operación de reconciliaciones de cuentas de balance en esta herramienta. ¿Sabes qué? Yo estoy usando otra cosa. No, pues es que nos tenemos que integrar porque ya somos una sola empresa y tenemos que hacer un plan a mediano, corto, mediano, largo plazo, lo que sea. En el momento en que nosotros los cambiamos de sistema, ellos venían trabajando con una serie de procesos que soportaban al sistema. Cuando nosotros los cambiamos, esos procesos se rompen. ¿Qué pasa con sus políticas? Se rompen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otros procesos que también queremos que ellos adopten, pero sus políticas no lo soportan tampoco. Y cuando no somos cuidadosos para identificar que se necesita un cambio en los procesos y en las políticas, en el momento de que implementamos, las cosas no funcionan. Y luego hay problemas. Hay una diferencia entre la reingeniería de procesos y el rediseño de procesos. El rediseño de procesos es incremental, a lo mejor puede ser incremental, es algo más rápido. La reingeniería es un cambio más fundamental. Puede cambiar inclusive estructuras organizacionales. Y hay gente que dice, no, pues es mejor uno que otro. Yo digo, ninguno. La verdad, los que yo utilizo son algo intermedio. Ni tan ligerito que no tenga impacto en la organización, ni tan grande que no puedas cambiarlo. Porque cuando tienes una organización muy grande, es como si fueras en una lancha chiquita, quieres dar vuelta y das vuelta fácil, ¿no? Pero si vas en el Titanic, pues espérame, ¿no? Necesito pista. Entonces es importante llegar a un punto medio. Hay que entender primero el proceso actual. Es lo primerito que hay que hacer. Y la gente que lo opera lo conoce. Siempre, casi siempre lo conoce. Pero ¿qué pasa cuando esa gente se va o hay rotación? Se pierde el conocimiento mucho. Lo que me lleva al segundo punto. Hay que tener documentado el proceso. Se sorprenderían la cantidad de personas o la cantidad de organizaciones que no tienen el proceso documentado. Y cuando hacemos administración de cambio, tenemos que entrar a ensuciarnos las manos, a escribirlos, a ponerlos en tinta. ¿Por qué? Porque no podemos llegar al paso 3 si no tenemos el 2. Cuando ya ahora sí nos metemos a construir cuál es el proceso futuro. Entonces es bien importante entender que tenemos que tener el proceso, tenemos que conocerlo, tenemos que documentarlo y tenemos que construir el proceso futuro. Una vez que entendemos esta situación, podemos ya entonces platicar acerca de analizar el impacto del cambio. Cuando analizamos el impacto del cambio, y hago énfasis, del cambio, porque aquí también es una parte donde los project managers típicamente tropiezan mucho, porque no estamos hablando de alcance, estamos hablando de qué está cambiando. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Cuando vemos los cambios, los enlistamos y siempre nos hacemos por lo menos 3 preguntas. La primera, ¿qué está cambiando en el proceso a raíz de esto? La segunda, ¿qué está cambiando en la tecnología? Y la tercera, ¿qué está cambiando con las personas? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imagínense que tienen un nuevo sistema de compras, que tiene un flujo, que está introduciendo un flujo de aprobaciones automatizado. Y el día de hoy ustedes lo tienen manual y por email, o por SharePoint o alguna otra solución, pero es manual. Cuando ustedes se preguntan, bueno, hay un nuevo sistema, incluye ya el flujo de aprobaciones automático, el día de hoy lo hacemos manual, y es compartido solamente con Windows 10. Entonces, ¿qué significa para el proceso?
El proceso tiene que ser rediseñado para detener las aprobaciones manuales en la herramienta que esté utilizándose por mail o lo que sea. Tiene que ser, obviamente, entendido, documentado, modificado. Y luego tenemos que ver, bueno, y para la tecnología, ¿qué significa? Si están corriendo en Windows 7, pues también eso quiere decir que todas las personas que sean usuarios necesitan tener una actualización de sistema. Y para las personas por lo menos necesitarían entrenamiento, ¿no? Para este cambio. Y este es un ejemplo muy sencillo. El día de hoy hay mucha moda en migrar a herramientas SaaS o que son más basadas en servicios, en donde hay un grado de personalización muy bajo. Básicamente las organizaciones tienen que adoptar el sistema y modificar sus procesos para ajustarse al sistema. Y esto está representando un problema muy serio a veces para las organizaciones que tienen infraestructuras muy complejas, en donde el cambio no es fácil. Por ahí alguien me decía, ¿por qué no estamos aplicando más metodologías ágiles? Pues sí, pero cuando tienes un espagueti en la arquitectura de los sistemas, hay que sacar uno por uno. Y por eso se necesita planeación muy extensa en un principio para poder ejecutar todo, para poder asegurarte que estás tomando todo en cuenta, porque si estás utilizando metodologías más ágiles, puedes pasar por alto muchas cosas. Entonces no siempre, no en todos los casos. Si estás desarrollando un sistema nuevo, sí eres un tonto si no lo estás utilizando. Es mucho más rápido y mucho más fácil. Pero bueno, hay cambios. Con el ejemplo del SaaS, por ejemplo, si nosotros estamos adoptando y modificando todos nuestros procesos para adoptar la herramienta, no todos los procesos tienen una mejora. Hay procesos que para tomar el cambio necesitan tener una degradación mínima, posiblemente mínima. Pero hay veces que, por ejemplo, para las personas cuando adoptamos un proceso que se degrada, tiene un impacto en el headcount. Se necesita una persona más para operar el workaround o lo que tengamos que hacer para mantener el proceso funcionando. No siempre hay una mejora. Bueno, esto es un documento muy viejito, pero tiene todo lo que se necesita. Lo corté para que apareciera también en el slide. Tiene muchos elementos como qué está cambiando, una descripción breve del proceso que está cambiando, una descripción breve de cómo sería el proceso en un futuro. Por supuesto tendrá mayor documentación detrás, pero a grosso modo, y luego te preguntas dos cosas al final, ¿no? ¿Qué significa el cambio para la persona y para la tecnología? Y bueno, y también para el proceso, ¿no? Más que no aparece ahí. Pero así le pueden hacer. Este otro documento debe de ser generado por el líder de cambio y tiene que contener todos los cambios. ¿Qué cambió en el ejemplo pasado? Pues cambió que el flujo de aprobación ya no iba a ser automático. Y cambió que pues ya no iba a ser Windows 7, iba a ser Windows 10. ¿No? Y son cambios, no es scope, no es alcance. ¿Ok? Bueno, ¿qué más necesitamos saber? Pues necesitamos entrenar a la gente, ¿no? Hay que evaluar las necesidades de la gente. ¿De dónde las sacamos? Ya platicamos con nuestros stakeholders y lo anotamos en nuestro registro de stakeholders. Entonces ya sabemos lo que necesita cada quien, ya sabemos si alguien necesita entrenamiento o nada más debe estar informado. Y más allá de eso, hay inclusive subgrupos. Podemos tener grupos de stakeholders que necesitan nada más conocer de manera general el cambio. Y hay otros grupos que deban de conocerlo a detalle. ¿Por qué? Porque unos lo ejecutan y otros a lo mejor son dueños del proceso, pero no lo ejecutan. En un ejemplo puede ser un director o un vicepresidente, que tienen que conocerlo, pero no necesariamente tienen que meterse a ejecutarlo. En cuanto a los objetivos, muchísimo me topo con entrenamientos en donde hay una encuesta de salida, y está basada más que nada en si las instalaciones fueron adecuadas, si el instructor
se desempeñó bien, si el material estuvo bien, y la verdad es una visión muy corta. Los objetivos de un plan de entrenamiento deben de ir ligados con los objetivos del negocio, porque el entrenamiento se hace con un fin, y más las organizaciones invertimos dinero en programas de entrenamiento que cuestan a la organización, ya sea porque se paga un externo o es interno, pero cuesta, y no se traduce necesariamente en desempeño. ¿Por qué? Porque ni siquiera se mide. Cuando elaboramos los objetivos del plan de entrenamiento, necesitamos por fuerza asegurarnos de que también estamos tomando en cuenta los objetivos del negocio. Un ejemplo muy claro puede ser, a lo mejor el negocio, sabes que mis objetivos como negocio pueden ser muy sencillos, como ¿cómo me aseguro que las personas que tomaron el entrenamiento sí lo absorbieron? No, pues puedes medir el número de preguntas que haya a partir de cierta fecha, o puedes inclusive identificar la ruta crítica del proceso en cuestión y ver y monitorear si se está cerrando cada paso a tiempo. Si ese es mi objetivo es que se complete la actividad completa a tiempo, y por eso estoy entrenando a la gente para que tenga más herramientas para completarlo. Entonces vamos a medirlo como parte de los objetivos del entrenamiento. ¿Cuáles son los factores que tenemos que considerar? Cosas como geografía, cosas como zona horaria, idioma. Todos esos son factores a considerar. ¿Cuáles van a ser nuestros métodos a utilizar? También dependientes de los factores a considerar, los métodos que utilizamos pueden ser presencial, puede ser en videoconferencia, puede ser solamente una conferencia por teléfono, puede ser inclusive generar contenidos, ya les decía, los videos. Entonces todo eso tenemos que tomar en cuenta a la hora de elaborar un plan de entrenamiento. ¿Cómo le hacemos? Desde mi punto de vista son 3 pasos nada más. Paso número 1, hay que crear un plan, y eso significa crear un equipo. Cuando vamos a elaborar un evento de entrenamiento, hay muchas cosas que requieren mucho esfuerzo y mucho tiempo de las personas. Hay que definir nuestros contenidos. Nuestros contenidos, como les decía, no son siempre a detalle. No son siempre los mismos para todos. Porque si no, las personas van a estar, ok, sí, yo nada más quería saber un poquito acerca de esto, y pues la verdad te fuiste muy a detalle, ¿no? Y ya me voy porque no tengo más tiempo para dedicarle esto. Hay que definir también las estrategias de entrenamiento. Hay que construir los entrenamientos, y para eso hay que construir las hojas de evaluación de las que platicábamos. Hay que construir los contenidos. Aquí es donde se va la mayor cantidad de tiempo en el plan de entrenamiento. Y hay que iniciar con suficiente tiempo para construir todos los contenidos. ¿Qué significa construir contenidos? Pues desde qué vas a decir, qué vas a mostrar y cuáles son los temas, ¿no? Es como construir una presentación de PowerPoint. No sé si depende de qué método utilice cada quien. A mí en lo personal me gusta primero definir los temas y luego empiezo a hacer slides. De la misma manera se construyen los planes de entrenamiento. Primero definimos cuáles son los temas, y dependiendo de eso empezamos a construir el contenido de los temas. Y muchas ocasiones los instructores no se dedican a eso. Habrá veces que sí, dependiendo de si tienes presupuesto para tener un instructor asignado al proyecto, o si va a ser alguien del equipo de trabajo del proyecto que sea experto en el cambio que estás tratando de implementar. Paso 3, hay que ejecutar. Hay que agendar las sesiones, hay que entrenar, ahora sí a las personas ahora sí, ejecutar todo lo que ya planeaste y construiste. Y bien importante, hay que verificar la asistencia. Les voy a dar un ejemplo que nos pasa todavía muy seguido. Nosotros tenemos que entrenar a 300 personas porque estamos implementando un sistema nuevo y ellos son los usuarios finales, ¿no? Y el training es para ellos. Revisamos las estadísticas de asistencia. No, hombre, 800 personas, fue un éxito.
Y revisamos los nombres y nada más asistieron 50 de los 300 y los demás fueron pues invitados. Pues no. ¿Por qué? Porque los 250 que nos hacen falta necesitan saber cómo operar este sistema nuevo o esta funcionalidad nueva. Y entonces tenemos que darle seguimiento y tenemos que agendar sesiones extra, tenemos que agendar foros en donde ellos se puedan unir y preguntar, ya una vez que estén trabajando, preguntar. ¿Quién les va a responder sus preguntas? Hay un foro diario, hay media hora donde te puedes aquí, te metes a esta línea y ahí puedes preguntar. Tenemos un FAQ también, preguntas frecuentes. También puedes utilizar esto. Entonces es importante darle seguimiento a quién sí le estamos entregando y quiénes eran nuestros objetivos y si los estamos alcanzando o no. Y por último, pues verificar los objetivos, darle seguimiento, lo que sea que hayamos definido como factores de éxito para el entrenamiento, hay que darle seguimiento. Mi recomendación es, no se lo compliquen. Pónganse metas de objetivos que sean fácilmente medibles, no se metan a fórmulas y matemática y que si bajo el reporte de acá, no se metan a nada complicado. Mucho de esto a final de cuentas es subjetivo, pero sí es importante que sea algo que tenga sentido. ¿Ok? Bueno. Esto es un ejemplo de una hoja de plan de entrenamiento. Este entrenamiento va a estar bien padre, motores eléctricos 1. Y aquí tenemos el método de evaluación, si hay requisitos, cuál es el estatus, cuál va a ser el método de entrega, cuándo va a ser, quién lo va a dar. Por ejemplo, aquí pueden tener nombres de las personas, en este caso el grupo objetivo, si se fijan, es un grupo. Puede ser un entrenamiento para una sola persona también. Pero es fácil, si sus stakeholders los tienen agrupados, es fácil decir grupo tal, grupo tal, grupo tal. ¿Ok? Y eso les va a ayudar mucho. Ya casi para cerrar, me gustaría platicar acerca de las actitudes que típicamente un líder de cambio debe de tener. Me gusta mucho hacer ejercicio y voy al gimnasio diario y estaba pensando qué decir aquí en esta sección y por ahí escuché a alguien decir en el gimnasio, las actitudes construyen. Y yo me quedé, eso está bueno. Pero luego dije, bueno, no todas las actitudes construyen, ¿no? Las actitudes positivas construyen. Las actitudes negativas destruyen. Yo pienso que principalmente hay 3 que podemos utilizar para los líderes de cambio, que la primera es ser persistente. Cuando estamos introduciendo el cambio en la organización, va a haber caos. ¿Por qué? Porque estamos desafiando el status quo y va a haber muchos conflictos. Y cuando son cambios muy grandes, pues los cambios muy grandes duran mucho tiempo. Y pues a todos se nos llena de piedritas el zapato, ¿no? Todos nos cansamos, tarde o temprano, y puede que nos desanimemos. Tenemos que ser persistentes. Pero persistencia no significa ser jodón, ¿no? Persistencia significa para mí, desde el punto de vista del líder del cambio, saber cuándo sí se va a poder y mantenerte en el camino correcto para que suceda. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tenía una jefa hace mucho tiempo que estaba muy ocupada y típicamente tenía tantas cosas en la cabeza que no se acordaba de lo que discutía hacía 2 días. Entonces, cuando quería yo algo, yo le preguntaba, oye, necesito esto. No, o sea, no se puede porque no hay presupuesto, no, ahorita no está dentro de los objetivos, tenemos cosas más importantes, lo que sea. Entonces dice, bueno ya, y me iba yo. Me esperaba una semana y le volví a preguntar, por supuesto no se acordaba que ya le había preguntado. Y a lo mejor me voy a contestar que no,
pero luego le volví a preguntar otra semana y me decía que sí. Y entonces lo documentaba, se lo mandaba y lo hacíamos. Entonces, persistencia. Me mantenía en el camino correcto, en el camino adecuado, seguía insistiendo, pero no significa que va a suceder a mi tiempo. Significa que va a suceder si yo me mantengo enfocado en eso. ¿Ok? Perdón. Otra cosa que debe tener un líder de cambio, tiene que saber lidiar con la incertidumbre. Porque nunca sabes con qué te vas a encontrar. Y tienes que estar cómodo metiéndote en una situación en la que tú no sabes, no eres el experto. Entonces, por obvias razones, tienes que poder hacerlo, porque cuando estamos hablando de cambio, típicamente no sabemos en qué, si queremos cambiar, queremos hacer, nuestros objetivos es hacerlo mejor, más rápido, más grande, pero no sabemos cómo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo conectamos estas cosas de las que acabamos de hablar? Por ejemplo, el análisis de los stakeholders lo podemos conectar con el plan de comunicaciones, porque nos vamos a enterar qué tipo de comunicación necesitan, cómo los agrupamos, cuáles son sus datos generales. Se relaciona con el análisis de impacto porque entendemos a qué grupos afecta cada cambio, qué áreas están afectadas. Con la parte del plan de entrenamiento, a quiénes necesitamos entrenar, en qué zonas horarias. Eso define cuántos eventos necesitamos tener, en qué horarios, a qué nivel están los participantes, qué tipo de contenido vamos a entregar. El plan de comunicaciones se conecta con el análisis de stakeholders porque entrega datos. Siempre que analizamos algo más abajo en la cadena, entrega datos para que los planes que están más arriba de la cadena puedan ser actualizados. Siempre. En el plan de comunicación nos enteramos pues, qué se ha comunicado, qué es lo que saben ya el día de hoy. ¿Qué más vamos a agregar a ese conocimiento? ¿Qué retroalimentación existe de lo que hemos comunicado? Y con base en eso ajustar nuestros planes de entrenamiento. El análisis de impacto descubre muchas cosas. A lo mejor descubres nuevos grupos de stakeholders que los tienes que poner aquí. A lo mejor descubres nuevas cosas que tienes que comunicar. Nuevas necesidades de entrenamiento. Porque identificas nuevos impactos basados en los cambios. Ya por último, me gustaría dejar un tiempo para preguntas y respuestas, si es que tienen alguna. Pero les quiero platicar de algo que me está sucediendo, un cambio grande que estamos teniendo el día de hoy en la empresa. Como parte de la integración de DXC, porque nació de una fusión entre lo que era el brazo de servicios de IT de HP, me imagino que muchos ya lo saben, algunos no, y la fusión de CSI, que es también una empresa de servicios de IT. Cuando nos fusionamos, creamos en finanzas, en la arquitectura de sistemas financieros, se creó un monstruo, porque CSI tenía diferentes sistemas con los que operaban sus finanzas, Enterprise Services o HPE tenía diferentes sistemas, y resultamos que tenemos dos empresas completas a nivel sistema operando. Lentamente hemos ido consolidando inclusive equipos que trabajan de manera segregada. Hemos consolidado equipos, hemos consolidado algunas funciones, algunos sistemas, pero nos hace falta muchísimo. Nosotros tenemos unos sistemas en donde se registran las transacciones financieras, que se llaman libros o ledgers. Uno es Lighthouse, que por ahí muchos ya lo conocen. Tenemos ERPs que también son más del negocio que como Compass. Y tenemos del lado de CSI tenemos una serie de sistemas. Tenemos un motor que consolida los estados financieros. Tenemos otros ledgers. Tenemos en total 6 sistemas que necesitamos que
se alineen todos bajo el mismo estándar. Y cada uno tiene su proceso diferente. Y si yo quiero hacer una entrada en uno, tengo que tener acceso a uno. Y si tengo que hacer una entrada a otro, entonces tengo que tener acceso al otro. Entonces tengo que tener 7 accesos diferentes para hacer lo mismo, dependiendo en dónde lo quiera hacer. Estamos consolidando la manera en la que ingresamos estas transacciones. Y la solución que tenemos es un SaaS que se conecta con todos. Es una aplicación en la nube que se conecta con todos en tiempo real. Como parte de esta transformación, estamos alineando todos los procesos que en cada uno de estos 6 diferentes ubicaciones tenemos. Y está resultando ser muy difícil. Porque cada quien tiene sus prioridades y cada quien tiene sus preferencias. Yo pienso que una de las cosas que nos ha permitido avanzar es un plan que todavía va a durar, yo creo que 1 año y medio más. Ya tenemos 1 año y no hemos entregado nada. Y no hemos entregado nada porque los equipos no han definido bien qué es lo que quieren. Cuando lo ven dicen, sí, cuando ya lo ven hecho, un demo o algo, dicen, sí, pero ¿sabes qué? Me faltó esto. Y no es como que podamos cambiar el sistema en el que nos estamos montando. Podemos de alguna manera negociar con el proveedor que haga algunas adecuaciones porque también impactan a otros clientes que tienen ellos. Por esa razón no hemos entregado nada todavía, pero estamos avanzando. En las áreas en donde sí hemos podido estandarizar, parte del éxito ha sido porque hemos tenido mucho apoyo y hemos trabajado mucho a nivel ejecutivo y los cambios han venido de arriba hacia abajo. Porque cuando te vas a la capa intermedia o a la capa de abajo, cada quien ve por sus intereses. Ahorita tenemos un problema muy grande porque los requerimientos han cambiado, los requerimientos han estado cambiando, inclusive ya estando a un mes de las pruebas para uno de los releases que tenemos. Entonces estamos en una situación en donde no estamos pudiendo entregar por la complejidad que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a asegurarnos de que sigamos continuando trabajando con nuestros ejecutivos, continuemos trabajando con nuestros ejecutivos para seguir estandarizando los procesos que nos hacen falta en donde hay disputas o discrepancias. Y asegurarnos hace poquito me junté con un gerente de Europa que él estaba en desacuerdo totalmente con el cambio. Y por ahí lo escuché en una llamada que él no estaba de acuerdo, aun cuando ya estaba aprobado en específico un cambio, ¿no? Aun cuando ya estaba aprobado por el CFO y ya no hay vuelta para atrás, no es como gaslo y se acabó, ¿no? Pero no se trata de eso. Entonces lo estamos incluyendo en nuestros planes de comunicación para tratarlo de mantener más informado, porque el problema que tiene él es que no está bien informado. Y bueno, no sé si eso es todo. No sé si haya algo que por aquí nos van a ayudar con los micrófonos, si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? A ver, acá tenemos una. ¿Qué tal? Primero que nada, muchas gracias por la presentación. ¿Tu nombre, perdón? Carlos, mucho gusto. Gracias. Yo quería comentarte, lo que pasa es que hablas precisamente de esta transformación, sobre todo, por ejemplo, la parte de procesos, mencionabas ahorita en tu caso esa parte del reto de plasmar los beneficios que trae el cambio a lo largo en lo que lo estás realizando para que, pues precisamente calmar esa incertidumbre por parte de managers, ¿no? O por parte de los que están supervisando eso, ¿no? En el caso como tal del framework de administración de proyectos, cuando tienes tú, por ejemplo, en mi caso, es una industria en la que hay procesos que toman mucho tiempo, ¿Qué que no industria puedes, es, perdón? biotecnología, Okay, que
no puedes adaptar, por ejemplo, un modelo como tal muy rígido de Agile porque si tienes mucho riesgo, muchas partes que tienen que hacerse de manera predictiva. Sin embargo, si tú utilizas un modelo Waterfall como tal, managers tienden a desesperarse en el sentido de que son procesos que tardan mucho, entonces, y son procesos muy cíclicos. Por ejemplo, no hay manera de saber qué va a pasar el día siguiente con cosas que están vivas, por ejemplo. ¿Cómo puedes transmitir un cambio en el framework de administración de proyectos? O sea, en tu modelo, ok, decirle a tu manager, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer Waterfall, no lo vamos a hacer Agile, vamos a tratar un nuevo modelo. En tu experiencia, ¿cómo podrías plasmar en el proceso de cambio para que no haya esa incertidumbre los beneficios que está trayendo tu cambio cuando apenas llevas un mes, 2 meses que todavía no tienes? Si tu pregunta va más relacionada a el valor percibido y que sea más frecuentemente, ¿no? Yo pienso que el problema no es tanto con el proceso. Definitivamente las metodologías ágiles en eso se enfocan, en entregar valor más frecuentemente, y eso obviamente mantiene a tus stakeholders más activos y te ayuda con el apoyo, ¿no? Yo pienso que, híjole, es bien difícil con cosas vivas, como dices tú, porque no es predecible, ¿no? Parte de todo lo que hacemos, o mucho de lo que hacemos en Project Management y casi en cualquier lado, es nuestra mejor estimación, la verdad. Yo pienso que lo que yo haría podría subdividir el proyecto. Si lo que tienes que hacer es una planeación extensa, puedes subdividir el proyecto para tener releases más chiquitos. No te esperes a tener el release grandote. Piensa en como lo hacen las metodologías ágiles, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad más chiquita que puedes entregar en un release? Yo me enfocaría en eso, ¿no? Y identificar, en mi caso yo siempre identifico si me apoya este ejecutivo y este ejecutivo, yo con eso tengo para mantenerme, aunque tenga problemas, porque luego tienes problemas y retrasos, yo identifico, si tengo el apoyo de estas 3 personas, yo estoy bien, ¿no? Me ayuda a pelear con los leones por acá, ¿no? Yo eso haría. No sé si te sirve, ¿sí? Okay. De nada. Hola, muchas gracias por la plática, muy interesante. Tu opinión, me parece que muchas veces el tema de la resistencia al cambio radica en el poco involucramiento del usuario final en las decisiones que se toman en el proyecto. Y sucede típicamente en empresas como HP, donde tenemos equipos representando al usuario final. Pero no sé qué pasa o dónde se da una desconexión que al final del proyecto, quien recibe la solución, recibe algo que dista de sus expectativas y pudiera ser incluso hasta más engorroso o más trabajo y demás. Entonces, no sé si coincides con esta percepción. Sí, pasa muy seguido, si no casi todo el tiempo. ¿Y cómo reducir esa brecha? ¿Cómo asegurar que lo que según tú estás haciendo para beneficiar a alguien realmente lo beneficia al final? Sí, bueno, yo diría primero 2 cosas. No todas las empresas tienen equipos de trabajo de proyectos dedicados. Parte del problema, yo pienso, es que en tu empresa los equipos de trabajo no son exclusivos de proyectos para el negocio. El analista que está ejecutando la función es el mismo que está participando en el proyecto. Cuando eso sucede, los participantes del proyecto no están acostumbrados y no conocen cómo se lleva un proyecto y las fases que tiene, cuáles son los requerimientos de documentación, cómo es la dinámica de trabajo. Y eso representa un problema. Yo he estado en los 2 tipos de organizaciones, una en la que si hay un equipo del negocio que representa el negocio, que está dedicado a trabajar en proyectos, y hay un equipo que está ocupado en trabajar las operaciones y no se distrae. En tu caso, ese es un problema. No entienden cómo se opera un proyecto.
Y eso en lo que les perjudica es que no saben cómo insertarse en el proceso de toma de decisiones a veces, ni saben cuáles, y a veces ni saben qué se espera de ellos. ¿No te ha pasado? Entonces es un problema y hay que educarlos, pero a veces no nos tomamos el tiempo o las organizaciones no tienen, porque el project manager tampoco no puede educarlos. Entonces las organizaciones tienen que tener algún tipo, desde mi punto de vista, algún tipo de programa o un entrenamiento muy sencillo como introducción a los proyectos antes de ingresar a un proyecto como analista, para que puedas entender qué significa trabajar un proyecto, qué se espera de ti y de qué eres responsable, porque realmente los responsables de que se entregue el requerimiento tal y como tú lo pediste es el representante del negocio, no el project manager. ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Acá? Muchas gracias. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son las habilidades o características que tiene que tener un buen líder de ¿Buen líder de cambios? cambio? Híjole, si es una empresa global, la primera, lenguaje. Sí, la primera, lenguaje. No sabes cómo le batallo yo, tanto con project managers como con líderes de cambio, si es una empresa global, porque no se pueden comunicar bien. Es importantísimo lenguaje. No te estoy diciendo un gringo, lenguaje. Eso es como de cajón. La segunda tiene que ser una persona que piense, que tenga una mentalidad estructurada, una persona estructurada, que piense en diagramas. ¿Me explico? Cuando tú le haces una pregunta a una persona y responde de una manera lógica, vamos a una entrevista, ¿no? Y responde de una manera lógica, te das cuenta que es una persona estructurada. Y tiene que ser una persona creativa, porque los líderes de administración de cambio a eso se dedican, a ser creativos. Ellos buscan el cambio y buscan soluciones a cambio. Yo pienso que esas tres, ¿sí? Y si es una empresa nacional, pues son dos, ¿no? Y te la dejé facilita. ¿Preguntas? Digo, para los que quieran contratar líderes de cambio. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Luna? Bueno, pues muchas gracias a todos y esperemos que estos tips que les pasé les hayan dado algún conocimiento extra y les vayan a ayudar en su día a día de su trabajo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por compartir tu experiencia y dejar de relieve la importancia del manejo de cambio y de los interesados. Por ello, y muestra de gratitud a nombre del comité organizador y en manos de Cristina Higuera, voluntaria del Project Management Institute, Capítulo Jalisco, te hacemos entrega de un reconocimiento y un regalo de nuestro patrocinador. Por favor, brindemos un fuerte aplauso.